We're looking at what needs to happen in order to restore government when it's off track back to God's pattern. Estamos viendo lo que se necesita hacer para volver y restaurar el modelo que Dios nos dio en el gobierno. We've looked at in the last couple of sessions about a very positive way of getting government to do the right thing. Entonces vimos en las sesiones anteriores unas maneras o formas de hacer que el gobierno vuelva al camino que Dios nos dio. In other words, we got to work to get good people elected. En otras palabras, necesitamos elegir buenas personas. And just train other people who can serve on staffs or other appointed positions in government. Y también debemos elegir además otras personas que ayuden a estas personas que han sido elegidas. This is one very important role, to get Christians into positions of influence. Esa es una buena causa, es promover personas para que sean elegidas. One Christian who becomes president can't change a nation. It takes many levels of a whole team, a network of Christians working together. Si una persona cristiana llega a ser elegida presidente, eso no va a ser suficiente para cambiar una nación. Se necesita que hayan buenas personas en los diferentes niveles de la sociedad. Sometimes I've been in many different countries around the world, and sometimes someone has said they believe God wants them to be president, and all I have to do is ask, okay, where is your team of other trained people ready to join you? En muchas ocasiones he encontrado personas en diferentes ciudades del mundo que dicen, yo quiero llegar a ser presidente, y mi pregunta es, ¿dónde está tu equipo que te va a ayudar y que también ha sido entrenado para ser parte? I'll ask how many of them already have experience as governors or senators or mayors. ¿Cuántos de ellos ya han tenido experiencia como alcaldes, como senadores? But more importantly, then how many of them have training in biblical understanding of government? Pero lo más importante es cuántos de ellos han sido entrenados en un entendimiento bíblico. And so if a person says they feel like they're called to be president and want to do that, I say, if they don't have this, I say, you must wait then. Wait, train and raise up the team. Entonces, si las personas no tienen esto, mi respuesta es, deberías mejor esperar hasta poder tener un buen equipo de trabajo. Because many times there are even examples. A Christian somehow gets elected, and now they're president, and they start to serve, but they end up being really no different than any other leaders, and sometimes even have scandals, and this hurts the whole movement. En muchas ocasiones cristianos han sido elegidos, pero por no tener un suficiente equipo, un buen equipo, entonces toda esta gente opositora tal vez levantan escándalos y dañan todo el movimiento que empezaron. So it's important to raise up a whole movement of people to go into government together. Por eso es importante levantar todo un movimiento de personas para que hagan parte de esto. Start on the local level, mayors, counties, districts, and move up to get the experience. Empezar de una manera local, tal vez alcaldes, tal vez concejales, y ir escalando. This is the way to do it the right way. Esa es la manera más correcta de poder hacerlo. But we need more. Not just do we need people in government, but we need a positive way to influencing government is to raise up a whole network of prophets, social reformers. Pero además de eso, además de tener personas que pueden llegar a ser elegidas, necesitamos tener toda una red de personas como reformadores sociales o profetas modernos que puedan influenciar a la sociedad. People who will themselves not be holding government power positions, but they're trying to educate voters, they're trying to give advice to people who are in power. Tal vez no necesariamente personas que puedan llegar a ser elegidas en posiciones gubernamentales, pero que sean personas que pueden influenciar en diferentes esferas o niveles de la sociedad. That's equally as important to prepare them. Eso también es igual de importante, preparar este tipo de personas. And again, we saw this is what Samuel did. He began training prophets, social reformers. Recuerden lo que ya vimos, que
Samuel hizo esto, preparar otros profetas para que hicieran su trabajo de reformadores sociales. All right, so that's a positive way of getting government to do what God intends. Esta es una manera positiva de hacer que el gobierno haga lo que se supone que debe hacer. But there's another way to help government to get back to do what God wants it to do. Pero hay otra manera para hacer que el gobierno haga lo que Dios quiere que el gobierno haga. And this involves organizing opposition to people in government or policies that are contrary to God's law. Y eso tiene que ver con organizar oposición a las cosas que el gobierno está haciendo que van en contra de la ley de Dios. So that's what we're looking at now, kind of a resistance that is godly against bad government. Y eso es lo que vamos a ver ahora, una forma de resistencia pero a la manera de Dios. One of the things we mentioned in our earlier session was in the beginning chapters of Exodus. Una de las cosas que mencionamos fue en los primeros capítulos de Éxodo. We saw where a very ungodly law was passed by Pharaoh to kill the babies, the Hebrew babies. Vimos ahí que el faraón había pasado una ley muy mala de matar a los hijos hebreos. And the Hebrew midwives just disobeyed this law. Y las parteras hebreas desobedecieron esa ley. This was a righteous resistance against a law that was not godly. Esa fue una resistencia justa. And we also saw Moses also tried to stop a man who was beating a Hebrew slave. Y también vimos a Moisés que trató de parar cuando había este hombre que le estaba pegando a un hebreo. I think probably he thought the Jewish nation would rise up and support him, but ended up he was sort of left without anyone, supporting him, so he had to flee. Entonces Moisés pensó que tal vez él iba a hacer eso y toda la nación le iba a ayudar, pero cuando se dio cuenta él estaba solo y tuvo que huir. So that resistance was one man, but it was not yet a movement of resistance. Esa resistencia era solamente de un hombre, necesitaba todo un movimiento que apoyara esa resistencia. But fleeing itself is a means of resistance to an ungodly government. Pero huir en sí mismo ya es un tipo de resistencia a un gobierno malo. It says, I'm not going to just go along here, I'm going to move somewhere else where I can obey God. Es una manera de decir, pues no me voy a quedar en esto donde no me permiten obedecer a Dios, voy a buscar un lugar donde sí lo pueda hacer. So we're going to look at those two means of resistance more in depth. Vamos a mirar estas dos formas de resistencia en un poquito más de profundidad. As well as a third means here in this session, next two sessions. Muy bien, las próximas dos secciones vamos a estar hablando de esto. So, in general, it's important to know that throughout the Bible, God tells us we must resist the oppressor. Entonces, en toda la Biblia es importante entender que Dios siempre nos dijo resistir la injusticia. We must stand up against injustice. Tenemos que pararnos y resistir la injusticia. This is a responsibility of all human beings. Esta es una responsabilidad de todas las personas. And of course, a government is intended by God to punish illegal activity, injustice. Como entendemos que el gobierno ha sido puesto para parar la injusticia, but sometimes the government itself becomes corrupt. Pero el mismo gobierno puede llegar a ser corrupto. It ends up becoming led by people who, instead of protecting innocent people and punishing criminals, it's punishing good people and protecting criminals. Puede pasar en la medida en que el gobierno, en lugar de castigar a los malos, empieza a castigar a los buenos. Let's open our Bibles to Romans chapter 13. Vamos a Romanos 13. The Apostle Paul talks about this problem of corruption in government. El apóstol Pablo habla de este problema de corrupción en el gobierno. Actually, I want to start in chapter 12 of Romans. De hecho, vamos a empezar en el capítulo 12 de Romanos.
In verse 19, and just read verse 19, please. Vamos a leer el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Now, this verse is actually a quotation from the Old Testament, from out of Leviticus and Deuteronomy. De hecho, este versículo es tomado exactamente de un dicho de Levíticos en el Antiguo Testamento. So the Apostle Paul is quoting from the laws of referring to government in the Old Testament. El apóstol Pablo se está refiriendo y está tomando partes de la ley que se dio en el Antiguo Testamento. And it's where God explains basically why government exists. Y está explicando por qué el gobierno existe. God brought government into being in order to punish crime, criminal behavior. Dios hizo que el gobierno existiera para castigar el crimen. And if you remember we looked all the way back in Genesis when God started government. Recordemos atrás en Génesis cuando Dios comenzó el gobierno. He began with Noah after God first killed or put to death a whole generation with the great flood. Comenzó con Noé después de que él mismo a través del diluvio mató a toda una generación. So he was putting them to death because there was just mass genocide, violence, people back and forth. Dios dio muerte a toda esa generación después de que esa generación se había convertido y se había vuelto tan violenta y existió un genocidio. And you know, that's what happens when you do not have a righteous government that actively punishes criminals and brings justice against bad people. Then people take it in their own hands and they become bitter and they start taking vengeance on their own. Ustedes saben que eso pasa cuando no hay un gobierno justo, cuando no hay un gobierno que castiga la maldad, entonces la gente misma toma este sentimiento de revancha y empieza a hacer su propia justicia. And this creates a never-ending cycle of revenge back and forth. Y esto crea este círculo de revancha, ¿no? And that's why God creates good government, to stop people from taking revenge by God himself using government to bring righteous judgment and vengeance against the criminals. Y esa es la razón por la cual Dios introdujo el gobierno civil, para acabar con ese círculo de revancha. So this is what Paul is quoting from, where God says, I've started government to prevent revenge from happening. Y esto es lo que a esto es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, diciendo, yo introduje el gobierno civil para parar este sentimiento de revancha. And so when you have good government doing its job of dealing with criminals, then there is more of a peaceful society. Entonces, cuando existe un gobierno correcto, un gobierno justo, entonces tenemos una sociedad pacífica. People feel that justice is being done by in my La society. gente puede tener o sentir que la justicia se está llevando a cabo en su nación. But if government fails to do this, Pero si el gobierno falla en hacer eso, then this creates a crisis in society. entonces surge o crea una crisis en la sociedad. Let's read now in the very last verse of Romans 12. Vamos a leer los últimos versículos de Romanos 12, 21. Romans desde el 12. versículo 21. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. So, just 21, verse 21. Yeah. So here, it says that we must overcome evil, punish evil. Aquí lo que está tratando de decir es, nosotros podemos vencer la maldad Evil has to be dealt with in society. We must nosotros overcome tenemos evil. que
sobrepasar en la maldad, tenemos que parar la maldad, We have to stop evil. tenemos que parar la maldad. It exists, we can't deny it. Existe, no podemos negar la maldad, But we overcome evil with good. pero podemos parar la maldad así con el bien. But there's a lot of people who might read this verse and think, oh, this just means good works. Esto mucha gente lee este versículo y piensa, lo que esto significa es buenas cosas. Means maybe feeding the hungry or caring for the poor. La gente piensa que tal vez las buenas cosas que debemos hacer es dar de comer al Or hambriento. all kinds of good works. That's overcoming evil with good. Ellos piensan que ganar el mal con el bien es hacer cosas buenas en la sociedad. And those are good things the Bible tells us to do in other places. Y esas son cosas buenas que la gente debe hacer. But that's not what Paul is talking about here. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está hablando en este. Here he's talking about overcoming evil, those criminal behavior, with good that comes about through good government. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, tenemos que parar el comportamiento malo, la maldad, con un buen gobierno. That's why the very next verse, he starts talking about government. Y por eso es que en el próximo capítulo, So, chapter 13. en el capítulo 13 empieza a hablar de gobierno. You have to realize when Paul wrote this letter, there were no chapter breaks, no verses really. Tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo escribió esto, no estaba dividido en capítulos. It's just a continuing of his thought in this chapter. Todo es algo continuado de su pensamiento. Entonces el próximo capítulo está hablando de lo mismo. So how do we overcome evil? Entonces, ¿cómo es que vencemos al mal? Here verse 1, read that please. Versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Go ahead, verse 2. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. So God has created government with this task, to bring the judgment upon evil. Entonces Dios ha establecido gobierno con este objetivo, castigar al malo. Verse 3. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. So you see the good and evil theme here? Si vemos los dos tópicos, lo bueno y lo malo. Rulers are to bring terror against evil. Los jueces tienen que traer terror en contra de la maldad. And so he says, do what is good and you will be praised. En contra del malo, haz lo bueno y tendrás alabanza. But now read verse 4. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. So, going back to the idea of God says, don't take revenge, vengeance is mine. Entonces, volviendo a la idea inicial que dice, no tomes revancha, la revancha es mía. And overcome evil with good. Y venzamos al mal con el bien. Here now he says how God takes his vengeance against evil through the government that he's ordained to do that. Entonces ahora vemos cómo es que Dios toma revancha. Es a través de hacer buena justicia. And so he does not bear the sword in vain, he said. This is why he's there to bring God's wrath. Ahí dice que el magistrado no lleva en vano la espada, lo hace para castigar al malo. So if government fails to do that, Si el gobierno falla en hacer eso,
then we have a crisis. entonces tenemos una crisis. Because then evil is spreading without being stopped. Entonces la maldad empieza a esparcirse sin que nadie la pare. And then citizens then are tempted to take power into their own hands and take revenge. Entonces los ciudadanos empiezan a ser tentados en tomar revancha en sus propias manos. So, what do we do then if that happens? If government has itself become a rebel against God's design? Entonces, ¿qué hacemos si el gobierno empieza a ser rebelde en contra de lo que Dios le mandó? God wants us to bring it back in line. Entonces Dios nos dice que debemos traerlo otra vez al camino. Because if we do not, it just becomes chaos and Porque si no lo hacemos, lo único que And pasa injustice es caos spreads. e injusticia se esparce. And so, how do we resist government that has gone bad? Entonces, ¿cómo resistimos el gobierno que está haciendo el mal? This is an important question. Esta es una pregunta bien importante. When we look at world history, we find this is so often the case, governments that become corrupt. Cuando vemos la historia del mundo, normalmente ese es uno de los casos donde el gobierno no hace su papel. And citizens then often in these situations find themselves being abused by their own government. Entonces, en estas situaciones, la gente se encuentra en el caso en el que ellos mismos están siendo abusados por su propio gobierno. And if nothing is done the right way to change this situation, then sometimes it eventually explodes into a civil war, and which is a terrible thing. Y entonces, si nada se hace en esta situación, eventualmente esto puede explotar en una guerra civil que es más dañina aún. Anarchy, civil war, these are the most terrible things you can experience. La anarquía y la guerra civil son una de las cosas más terribles que podemos experimentar en una nación. There are nations right now as we speak that are experiencing these kinds of situations. Mientras estamos hablando aquí, hay naciones que están experimentando este tipo de situaciones. And it's the worst of situations. Son las peores situaciones. So how can we avoid that when our government is going in the wrong direction? Can we fix a bad government? Entonces, ¿cómo podemos arreglar un gobierno que está yendo en esa dirección? That's now what we're going to find, that the Bible gives us the answers. Entonces, vamos a darnos cuenta que la Biblia nos da estas respuestas. A way biblically to resist injustice that's in the government itself. A way to correct an unjust government. Una manera de corregir un gobierno injusto. Now, I want to jump ahead here. And I want us to go in our Bibles to Matthew chapter 10. Quiero que vayamos a la Biblia en Mateo 10. There is a foundation in the Old Testament for what we're about to teach. Hay un fundamento en el Antiguo Testamento que es el fundamento para lo que vamos a hablar. Actually, in fact, I want to start in the Old Testament. Let's lay a little foundation first. Old Testament. De hecho, vamos a ir al Antiguo Testamento para poner un fundamento primero. So, don't look at what's on your slide Por now. favor, todavía no miremos la presentación. But we're going to look at some more examples of like what the midwives did. Resistance and disobedience against unjust government. Vamos a mirar más ejemplos parecidos a lo que las parteras hicieron en su forma de resistencia. Go with me to 1 Samuel chapter 19. Vamos a Samuel, 1 Samuel, capítulo 19. I don't have this on slides, so you have to make sure to take some notes. No están en la presentación, así que tomen nota. In 1 Samuel chapter 19, En 1 de Samuel, capítulo 19, if you remember, Saul was the first king established in Israel. Saúl fue el primer rey establecido en Israel. But a series of things started to take place where King Saul violated
the Constitution of Israel. Pero una serie de cosas empezaron a suceder donde el rey Saúl violó la constitución de Israel. He was not properly executing justice against criminals. Él no estaba ejecutando una buena justicia en contra de los criminales. The most serious example was when Saul was told to put Agag and the Amalekites to death. El ejemplo más importante fue cuando Dios le dijo a Saúl que matara al rey, a uno de los reyes y a uno de los reyes y a la gente de su pueblo. You read this in chapter 15 of Samuel, 1 Samuel. Al rey Agag, eso se lee en el capítulo 15 de Samuel. Where the Amalekite people were bloodthirsty people who killed their own babies, innocent babies. Donde esta gente estaba matando a sus propios niños. They were really a nation of murderers. Era realmente una nación una nación de asesinos. Estaban matando a su propia familia. And so God told King Saul to attack the Amalekites and put them all to death because they were all guilty of murder. Dios le dijo a Saúl que fuera y matara a los amalecitas porque todos ellos eran acusados o eran culpables de muerte. But if you read the story in chapter 15, King Saul does attack them, but decides not to kill the king Agag. Y si ustedes leen la historia en el capítulo 15, Saúl sí va y los ataca, pero decide no matar al rey. And he also did not destroy the sheep and other things that as really as God told him to do. Y además de eso, no mató a las ovejas y otras cosas que Dios le dijo que hiciera. Now, I don't know why Saul chose not to put Agag to death. We don't know the reasons. Realmente no sé cuál fue la razón por la cual él decidió no matar al rey. Maybe he thought politically it would be valuable to keep him under wraps in prison for some use. Tal vez él pensó que políticamente era algo útil mantenerlo vivo. So we don't know. Nosotros no sabemos. But the point is, Agag was guilty of murder, was deserving of death, but Saul did not carry out the vengeance that government is supposed to do against Lo que murder. sí sabemos es que Agag sí era culpable de muerte y él debería morir, pero el rey Saúl no lo hizo. So the prophet Samuel comes to King Saul and says, and King Saul says, "I've done what you told me to do." Y el profeta Samuel viene y Saúl dice, hice lo que debía de hacer. But Samuel says, "Well, what's this bleating of sheep that I hear?" Pero Samuel le dice, ¿y entonces qué es este balido de las ovejas? In other words, Samuel was saying, "No, I know you haven't obeyed fully." In other words, Samuel was saying, "No, you spared the sheep and you've spared King Agag." En otras palabras, Samuel le estaba diciendo, yo sé que no cumpliste con lo que debías de hacer. So in other words, you're perverting why you're in office, why you have government power. En otras palabras, el profeta Samuel le está diciendo, tú pervertiste la razón por la cual estás en esta oficina. So Samuel then declares the word of the Lord to him. Entonces, Samuel le declaró lo que Dios le había dicho. That you are no longer a legitimate government and I'm going to take your kingdom away from you. De aquí en adelante ya no eres legítimamente un rey y vas a perder tu reinado. And so that was the declaration that basically this government was now illegitimate. Esa fue la declaración, que ese gobierno ya no era legítimo. King Saul's administration was not a just government. La administración del rey Saúl no era legítima, no era justa. So now, chapter 16. Ahora el capítulo 16, Then, verse 10. versículo 10. I'm sorry, not 10. So Samuel begins to look for someone else to anoint or endorse to be the new king.
I'll tell you the verse in a minute. But Samuel began to look for someone else to No es el endorse. versículo 10, pero antes vemos que Samuel empieza a buscar a otra persona para ungirla como rey. And he finally, through a process, decides that it's David. Y finalmente, a través del proceso, decide que era David. And in verse 13, I'm En sorry, el versículo, we read this now. en el versículo 13, Chapter 16, verse 13. en el versículo 13 del capítulo 16, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. So this act of Samuel to endorse David as the next king Este acto del profeta Samuel de endosar a David como próximo rey, even though there was a king still in power named Saul, a pesar de que había un rey que todavía estaba en el poder, Saúl, it was Samuel the prophet basically launching a resistance movement. básicamente lo que el profeta Samuel estaba haciendo era lanzando o empezando un movimiento de resistencia en contra de este gobierno malo. And that's what David understood. He was called to resist this corrupt king and begin and prepare to rule someday. Esto fue lo que el rey David entendió, que él había sido lanzado para resistir a este gobierno malo y prepararse para un día gobernar. And David gradually gathered a whole people around him, but they were mostly trying to just survive while King Saul tried to kill them. Y básicamente lo que David hizo fue empezar a congregar una cantidad de gente alrededor de él. So it was not an attempt to actually fight against the king. Y también tratar de mantenerse vivo, no necesariamente ir y matar al rey, But just to prepare to the movement to lead in the future. era una parte de preparar ese movimiento que un día iba a liderar. So primarily David was sort of, by organizing an opposition, was bringing a protest against the corrupt government of Saul. Entonces, en la medida que se estaba organizando este movimiento, era una forma de protestar en contra de este gobierno malo. And the prophet Samuel was making many messages about that. Y el profeta Samuel estaba haciendo una buena cantidad de mensajes sobre But esto. primarily, then the only way primarily David was having an effect was just by fleeing for his life, resistance that way. Entonces, primeramente lo que David estaba haciendo era huyendo para resistir de esta manera. Another example Otro ejemplo is, well, let's see. So chapter 21 capítulo 21 of 1 Samuel. de Primera de Samuel. For the David fleeing, we'll read a little more here in verse 8 and 9. El versículo 8 y 9 nos muestra cómo David estaba huyendo. So David fled to get away from the king. David huyó para alejarse del rey. Then read verse 8 and 9. Leamos el versículo 8 y 9. Y David dijo a Amalek: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? ¿Por qué? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. And verse 10, go ahead. Y el versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. So David now realizes
he's fleeing, but he also has a right to begin to prepare, to arm himself to be ready to fight. David entendió que él tenía que huir, pero además entendió que él tenía que empezar a armarse para prepararse. Now it turns out David actually never ends up fighting directly against Saul, but God brings the judgment upon Saul through the Philistines. Aunque él nunca tuvo que enfrentarse directamente a Saúl, porque Dios fue quien juzgó este caso. But what's important here is the pattern. David flees, he arms himself. In fact, it's the priest representing God's blessing from the priest telling him, here's weapons for you. Lo importante aquí es ver como el modelo, que David huyó y también se armó haciendo eso bajo el representante de Dios, que era el sacerdote. Now let's look at another example. Go with me to 1 Kings 11. Veamos otro ejemplo en Primera de Reyes 11. Many years later, there was a time when King Solomon was ruling Israel, and Solomon had really become corrupt. Muchos años después, cuando Salomón estaba gobernando, pero se convirtió en un corrupto, He was starting to oppress the people of Israel with his policies. él empezó con sus políticas a oprimir al pueblo de Israel. It turns out, nonetheless, Solomon dies at peace. Al final, Salomón murió en paz, But it's important to recognize what it says here in chapter 11, verse 14. pero es importante reconocer lo que él dice aquí en capítulo 11, versículo 14. Actually, start in verse 11. Vamos a leer desde el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó a un adversario, a Salomón, a Sed-Ahad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. So you see here, God saw Solomon was going off track. He was not being a righteous governor anymore. Lo que vemos aquí entonces es que Dios vio que Salomón estaba yéndose lejos del camino de Dios, So God was raising up people to resist. y entonces Dios estaba levantando gente para resistir. Now, the main person that God used to bring opposition actually happened under the next king. Y lo que pasó fue que la persona más importante que Dios levantó para hacer esa resistencia, la levantó en el siguiente reinado. It's when Solomon's son Rehoboam becomes king. Cuando el hijo de Salomón, Roboán, llegó a ser rey. There's actually a terrible story, if you read it, of where Rehoboam, the people come to Rehoboam and appeal to him, please lighten the burden on your people from the taxes and everything that Solomon was doing. Es una historia terrible cuando la gente viene y le pide al rey: por favor, aligéranos la carga de los impuestos que tu padre ya nos dio. And so let's read this in chapter 12. Vamos a leer esto en el capítulo 12. And let's just read verse 3, starting in verse 3. Vamos a leer el versículo 3. Are you still alert? You still with me? ¿Todavía estamos aquí? Okay. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, Read verse also 4 and 5. vamos a leer eso al 5. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre
y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y he aquí, a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. So the people came making an appeal to King Rehoboam to take care of them and not be harsh. Entonces el pueblo vino y apeló al rey Roboam para que fuera más suave con ellos. And this man named Jeroboam was the leader of this sort of Y opposition. este hombre, Jeroboam, era el líder de esta oposición. But they came in a peaceful way, appealing to the authority to change. Ellos vinieron en una manera pacífica, apelando a la autoridad. And this is right. This is the first step of resistance against tyranny. Y esta es correcto, ese es el primer paso de resistencia en contra de la tiranía. To do everything you can in a peaceful way, in a respectful way, to appeal to the government to change. Haz todo lo posible en una manera pacífica para apelar al rey. So peaceful, respectful protest. O sea, una protesta pacífica y respetuosa. But do you know the story? What did Rehoboam do? Pero ustedes saben la historia. ¿Qué fue lo que Roboam hizo? He called in advisors. Él He asked, llamó- what do you think I should do? Él llamó a los consejeros And older advisors said, do what the people ask. y los consejeros ancianos le dijeron, haz lo que la gente te pide. But some younger advisors said, no, you should be even stronger against them. Pero los consejeros jóvenes le dijeron, no, al contrario, deberías ser más fuerte que tu padre. So read verse 13. Vamos a leer el versículo 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. 13 through 15. Hasta el 15. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. So he came down even worse against them. Así que él realmente hizo peor con ellos. So they peacefully were trying to bring change, but now that they saw there was no hope for peaceful change. Ellos vinieron de una manera pacífica tratando de conseguir un cambio, pero ahora perdieron toda esperanza. So let's see what they do. Así que Verse veamos 16. lo que ellos hicieron en el versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. So they took the second step of resistance against tyranny. Así que ellos tomaron el segundo paso de la resistencia If, contra la tiranía. if peaceful protest does not work, Si la protesta pacífica no funciona, then the next step is to move, to flee to some other place. entonces el segundo paso es moverse, huir a otro lugar, To try as much as possible to avoid violent conflict. tratando de escaparse de la tiranía. And that's what they said, basically, go to your homes, go to your tents. Ellos lo que hicieron es, bueno, váyanse cada uno a su casa, a su tienda. But this meant more than just flee. It was like, no longer cooperate and recognize this king as your king. Esto significaba mucho más. Era algo así como decir, no vamos a cooperar más con este rey. We have no real government that's here to protect us anymore. No tenemos más un rey que nos proteja. Christians, thinkers, and scholars throughout church history have described this as being back in a state of nature where no government exists to protect you. Los eruditos cristianos han explicado esto como si ellos volvieran al estado de la naturaleza donde no tienen un gobierno que los controle. Have you heard of John Locke? ¿Han escuchado de John Locke? In his famous second treatise on government, he writes about this, about being in a state of nature. En su libro, el segundo tratado de gobierno civil, él explica qué es el estado de la naturaleza. In other words, a state where the
before government was created by God to protect us. En otras palabras, es como si ellos volvieran a la época donde todavía Dios no había creado el gobierno civil. Basically, the people of Israel felt like we have no government now to protect us. Era como si el pueblo de Israel sintiera, ya no tenemos un rey que nos protege. So you're on your own now. En otras palabras, ellos estaban a la deriva. And what happened was, then some advisors at first then said Rehoboam then says, go after them and attack them and make them obey. Es como he said after that. Yeah. Entonces, pero lo que hizo la respuesta de Roboam era como vayan y atáquenlos. But it ended up that his advisors and this one said, no, don't do that. Or a Pero- prophet actually came and said, don't fight. Pero un profeta vino y le aconsejó, no hagas eso. Don't fight against the people. No pelees en contra de So la gente. basically what this was a split in the nation. Básicamente lo que hizo fue dividir a la nación. From this point forward, Israel was two parts. De ahí en adelante, Israel estaba dividido en dos partes. Only one tribe of Judah was under the rule of King Rehoboam. Solamente una tribu, la tribu de Judá, estaba bajo el reino de Roboam. But all of the other tribes were now not recognizing him as their king, and they actually made Jeroboam their king. Pero todo el resto de las tribus ya no reconocieron su reinado y de hecho hicieron a Jeroboam su rey. So they organized a new government, and that's who they recognize. And this is what is the right step to take in this situation. Y ellos lo que hicieron fue reorganizar un nuevo gobierno y vivieron bajo ese gobierno y básicamente ese es el siguiente paso que uno debe tomar. And they were prepared to fight to defend their new government. Ellos estaban preparados para pelear y defender ese nuevo gobierno que crearon, But it turned out they didn't have to. pero no tuvieron que hacerlo. But the split in the nation lasted for the rest of Israel's history. Pero de ahí en adelante la nación de Israel estuvo dividida por el resto de su existencia. All right, so now we've got a couple of examples from the Old Testament. Entonces ya tenemos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Now let's go to the teachings of Jesus in the New Testament. Ahora sí vamos a las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. And something for you to understand is that Matthew chapter 10 and Luke chapter 10 are the same set of teachings. Algo que tenemos que entender aquí es que Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 10 es como la misma enseñanza que se está hablando en los dos evangelios. It's good almost if you could read them side by side simultaneously, Es bueno si podemos leerlo simultáneamente. because it's the same teaching when Jesus sent out his disciples to go preach 2 by 2 in different cities. Porque es la misma enseñanza cuando Jesús envió a los discípulos a predicar a las diferentes ciudades. But when he was sending them out, after he selected his disciples and sent them out, he gave them a whole set of instructions what they were to do. Y cuando Él los estaba enviando, Él les dio una serie de instrucciones de lo que ellos debían hacer. And so we're going to take some time this session, the next, to go through these instructions. Nosotros vamos a tomar en la próxima sección para explicar esto. But open up your Bibles to Matthew 10 right now. Pero por ahora, abramos nuestras Biblias en Mateo 10 And I will point out some beginning very important observations. y vamos a mirar algunos principios bien importantes. What Jesus is about to teach us here is the same principles we've just been looking at about resistance to tyranny. Lo que Jesús va a enseñar aquí son los mismos principios que acabamos de ver en el Antiguo Testamento. All right, Matthew 10, are you there in your ¿Dónde Bible? estamos en Mateo 10? Okay. The beginning of the chapter is when he selects the 12 disciples. Al comienzo del capítulo es cuando Jesús escogió sus 12 discípulos. So that's verses 1 through 4. Ese es el del versículo 1 al 4. Now let's read verses like just 5 through 10, please. Ahora vamos a leer de los versículos 5 al 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo:
Por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. So Jesus starts to give them instructions. Here's what your job is. Entonces Jesús empieza a darle instrucciones acerca de Go. cuál era su trabajo. Preach the gospel, Predicar el heal evangelio, the sick, sana al enfermo, doing these things. hace estas cosas. But he also gives them practical advice. Don't take money in your money Pero bags. además de eso les da algunas instrucciones prácticas. No Another- lleven dinero en sus bolsillos, In other words, travel light, you could así, say. viajen livianos, And, trust God. confíen en Dios. But make a note of that in your Bible. Don't take money in your money belt. Anoten bien eso ahí, no tomen dinero en su bolsillo, Because that's going to help us to understand something later. porque esto nos va a ayudar a entender un poco algo un So, poquito más adelante. mental note of that. Entonces anoten eso en sus Okay. mentes. But and he goes on and says, look for a man of peace and a house and make that your sort of headquarters. Algo que luego les dice es busquen por el hombre de paz y hagan su trabajo. I'm not going to read the whole chapter, but you're getting the idea of he's sending them out. No vamos a leer todo el capítulo, pero ustedes van teniendo la idea de lo que Jesús les manda a hacer. But then he makes them aware of opposition that's going to come. Pero luego les hace caer en cuenta que ellos van a encontrar oposición. And this is what we see what comes up and that we're going to read now. Eso es lo que vamos a leer ahora. He starts in verse 17 and 18. Let's read that. El versículo 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. So in other words, he makes it clear, listen, I'm sending you out to preach, but governments are going to try to stop you. En otras palabras, él está diciendo, miren, yo los voy a enviar a predicar, pero los gobernantes van a tratar de pararlos. Some people in power will not like it, and so they will try to use their authority in the wrong way to restrict your freedom. Algunas personas en poder no les va a gustar lo que van a hacer, entonces van a tratar de pararlos. So when this happens, Jesus gives them some very specific ways to respond. Entonces, cuando esto pase, Jesús les da unas guías bien estrictas de lo que deben hacer. It's important to recognize this is very different from, let's say, an individual that rejects the gospel. Es importante aquí que entendamos que lo que Jesús les va a enseñar es algo bien diferente de cuando una persona o alguien individual trata de hacerles daño. In those other passages of Scripture, we've seen Jesus said, if someone, insults you, rejects the gospel, just rejoice that you've been able to identify with Christ in His sufferings. En otros pasajes vemos que Jesús explica específicamente si hay alguna persona, un individuo que lo insulta, que le da una cachetada, pues ustedes regocíjense en eso, que tienen como el privilegio de ser rechazados por predicar el evangelio. Just an individual rejecting your message, your ministry, does not hurt anyone except just maybe your pride a little bit. Entonces Jesús les dice, si alguien, un individuo, lo rechaza por predicar el evangelio, pues nada va a pasar. Tal vez lo único que se daña es su propio orgullo. But it's different when it's authorities in governments of these cities where they're going to, if they use their government power to stop you. Pero es muy diferente cuando no lo hace un individuo, sino cuando lo hace personas en la autoridad gubernamental. So when that happens, Jesus said they're to respond in a completely different Cuando way. eso pase, Jesús les enseña que deben responder en una manera muy diferente. The first thing he tells them to do is they must protest against that action of the government.
Cuando eso pasa, la primera cosa que Jesús les dice que deben hacer es que deben protestar Legal way, peaceful way, resist that. o hacer acciones legales de una manera pacífica. Like we saw in the Old Testament, peaceful appeal, try to get the government to De change. la manera como vimos en el Antiguo Testamento, es tratando de apelar de una manera pacífica. But let's look what Jesus says specifically. Veamos lo que Jesús dijo específicamente. In verse 14, Versículo 14. Matthew 10:14. Mateo 10, 14. Y si alguno os recibiere, no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. But go with me, hold your place there and go over to Luke chapter 10. Pero mantengámonos ahí en mente esto y vamos a Lucas 10, So I think it says it even more clearly porque here. aquí yo creo que lo dice de una manera más clara. In verse 10 and 11. En el versículo 10 y 11. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos en contra de vosotros. Something you must do, and you can mark this in your Bible. What we're talking about here is when the city authorities do this. So circle the word city. That's the key here. Algo que debemos marcar en nuestra ciudad es la palabra ciudad, porque se está refiriendo a los gobiernos de la ciudad. Because this is governmental opposition, not individual opposition. Esto es una oposición gubernamental, no es una oposición individual. So when that happens, so what did he say to do? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Go out into the streets, he said. Dice, vayan a las calles. What? Go out into the streets. Vayan a las calles. Lift up your voice. Levanten su voz. What does this sound like to you? ¿A qué se les parece esto? It's a demonstration, a public protest. Es una demostración pública en una forma de protesta. Yes? Así es. That's what Jesus is telling them to do. Eso es lo que Jesús les está diciendo que tienen que hacer. Peaceful, Pacíficamente, not violent, no violentamente, but there's trying to let it be known that this policy of the government is not just. pero traten de hacer público que esa política gubernamental no es justa. So they were to go into the streets. So in other words, a place where many people could see what you got to say. En otras palabras, vayan a la calle donde muchas personas puedan escuchar lo que And he ustedes said, deben decir. and he said to say this: the very dust of your city we wipe off against you. De otra manera también les dice, limpien el polvo de sus sandalias. What does this mean? ¿Qué es lo que significa eso? This is not just some strange ritual. Eso no es un ritual It extraño, was a very practical statement. eso era algo práctico. It was a declaration, in effect, that they were going to start a boycott against the city. Era una declaración de que ellos iban a empezar un boicot para la ciudad. You understand this idea of boycott? ¿Se entiende esta idea de boicot? In other words, if you are not going to give us freedom to preach, we're not just going to go along and cooperate with you and everything else. En otras palabras, les están diciendo, si ustedes no nos dan la libertad de predicar, nosotros no nos vamos a ir simplemente, sino que no vamos a cooperar. We're going to begin to not cooperate. We're going to separate, shake off the dust in every way from our association with the city. Nosotros vamos a empezar a no cooperar, vamos a limpiar el polvo de nuestros pies. In other words, it's going to bring sort of a pressure upon the government to change. En otras palabras, están tratando de traer más presión al gobierno para que cambie. It's probably economic pressure. Tal vez una presión económica. Many ways we're not going to cooperate with things as normal. Hay muchas formas de no cooperar de una manera normal. You know, if you know the history in the Cold War, when Poland began to resist the communists, the Soviets, Ustedes saben la historia
de la Guerra Fría, donde Polonia empezó a no cooperar. Do you know a little bit of this history? ¿Saben un poquito de esa historia? And the labor workers in the docks and the shipyards began to organize and began to go on strike. La gente, los trabajadores empezaron a organizarse y empezaron a resistir. Now this was especially against the government, its impact, because the shipyards were under communism controlled by the government. I'm sorry, what? This was against the government, not just against a business, because it was controlled by the government. Esto, aunque se hacía a los negocios, no era en contra de los negocios en sí mismos, sino que era en contra del gobierno, porque el gobierno era quien controlaba estos negocios. So by saying, we're not going to work anymore, Al decir ellos, no vamos a trabajar más, it meant we're not cooperating, and this brought pressure upon the government there of Poland. ellos estaban diciendo, nosotros no vamos a cooperar más. And eventually, this led to the breakthrough and the freedom for people in Eastern Europe. Ellos estaban diciendo, no vamos a cooperar más a través de esta presión que estamos haciendo, y eventualmente esto trajo una libertad increíble para la nación. This movement called Solidarity, that by their sort of shaking off the dust, so to speak, they brought about a peaceful transition of power. Este movimiento que se llamó Solidaridad trajo un cambio pacífico a la nación. And so we have here then an example of this idea of resist, shake off the dust. Esto es un ejemplo de resistencia, el hecho de limpiarse el polvo de sus pies. Gone a little over time, so I think we'll stop, take a break, and we'll come back and continue. Ok, vamos a parar aquí.